Bueno, ahí comenzamos pues, con la lectura de la, tal vez uno de los temas más interesantes dentro de esto es el acercamiento hacia la importancia del matrimonio. Y creo que ahí es donde es una discusión bonita de cómo comenzar una vida o para qué está este propósito justamente en Primera de Corintios 7. Pero nos va dando ciertas ideas, Pablo, sobre cómo tomar esto. Y es que dentro del proceso, uno de los temas que llama más es que ejemplifica cómo cuando alguien en la pareja está tomando las decisiones de manera correcta, podrían ser salvos a los demás. Y esto es una parte muy bonita que a veces se nos olvida. Sabemos que Pablo lo está diciendo respecto al matrimonio, pero es algo muy bonito que se puede extrapolar y justamente en 1 Corintios 7:16 dice, ¿acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Y esa es la parte tan bella del cristianismo, de cómo entonces el hecho de poder pedir por otra persona, el poder, ¿verdad?, estar cercano a la parte de Dios en otras personas, lo que nos ayuda es a ser un instrumento para poder salvar a otros. Y esto es una gran invitación a vivir una vida de rectitud, porque nuestra vida de rectitud o nuestra vida con Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que nos bendice a nosotros y a los próximos. Y esa es una parte muy linda, porque no es un tema que solo se queda con uno. Una persona que está cercana a Dios, pues beneficia a cada uno porque va a ser una persona primero que va a seguir cierto tipo de rectitud que no es usual dentro de los temas morales hoy en día. Sabemos que la moralidad ha ido cambiando y ha ido cambiando respecto a lo que antes era visto como algo no correcto, cada vez se va haciendo más laxo. Hay un libro que se llama El camino al carácter de David Brooks que lo dice. Dice que ha habido un cambio en cómo los temas en la cultura se han ido cada vez volviendo más laxos, más permisivos. La falta de disciplina, la falta de honestidad, la falta de ciertos valores, se va volviendo cada vez más permitido el ir haciendo ciertos temas, no solo para los demás, sino también para con nosotros mismos. Y es la importancia de tener una regla o una vara que nos mida a nosotros de una manera apropiada y que nos ayude a ser mejores dentro de nuestra vida. Y es ahí donde la Biblia y sobre todo las métricas que Dios utiliza para con nosotros son métricas tan específicas para ser buenos seres humanos en este mundo. Entonces ya no es una métrica de avaricia, porque la Biblia nos dice que seamos generosos. Ya no es una métrica de la ira, porque la Biblia nos dice que no dejemos que en la noche nos vayamos enojados al dormir. Ya no es una métrica de maldad, porque nos dice trata al prójimo como a ti mismo y amarlo. Ya no es una métrica de indiferencia, es una métrica de preocuparse por el prójimo. Entonces, cada vez el cristianismo va siendo un aspecto tan importante en cómo servir al prójimo de mejor manera en un momento en donde existe ese reto. Estaba brindando una conferencia con un grupo de personas y les decía, ¿cuál es el libro estadísticamente más vendido hoy? Y decían ellos, el más vendido hoy es el autoayuda. Entonces yo les decía, ¿cómo es posible que el libro más vendido sea el de autoayuda? Y aún así, hoy por hoy, dentro de 3 años, se calcula que las enfermedades mentales van a superar a las cardíacas como la enfermedad líder del mundo. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando, verdad? Si estamos viviendo con un nivel de mejora que no habíamos vivido antes, ¿verdad? Está este libro de Pinker que dice que estamos viviendo en el periodo de más paz global, a pesar de que hay guerras, hay mucho menos guerras, hay mucho menos pobreza, hay mucho menos eh,
personas con falta de lectura, hay mucho más oportunidades también, más capacidad de tener, de crear, de hacer diferentes trabajos. Entonces, ¿por qué el mundo se siente como que va para otro lado? ¿Por qué la humanidad se siente con estos estadísticas tan impresionantes de ansiedad, depresión, muerte, suicidios como causa de muerte? De hecho, los suicidios están en el top 5 de las muertes más recurrentes a nivel global. Y entonces uno se dice, bueno, ¿qué está pasando? Y es ahí donde la espiritualidad juega un papel tan importante. Y es donde vemos que la espiritualidad ha ido disminuyendo. El ser humano ha decidido creer en nada, en su mayoría, y cuando digo en su mayoría, ya mayor al 50%, en ciertas partes del mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces a qué valores nos atenemos? ¿Verdad? Si nosotros no tuviésemos a Dios, ¿a qué valores nos atendríamos? ¿Cuál sería nuestra forma si los 10 mandamientos incluso se ven reflejados en nuestras leyes? Entonces, la gran pregunta dentro de esto es, claro, al momento en que yo llevo mis valores a los valores que me ofrece la sociedad en general, en promedio, pues me voy a encontrar con eso, me voy a encontrar con no la salvedad, me voy a encontrar con divorcio, me voy a encontrar con falta de matrimonio, me voy a encontrar con falta de compañía, me voy a encontrar con soledad, con avaricia, con la eterna búsqueda para ser millonarios, billonarios y toda esta parte, pero nos vamos a olvidar de lo que justamente dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi vida con Dios y una vida de rectitud no solo me beneficia a mí, sino que puede hacer salvo a los demás? Y a veces me pregunto cuántas veces estará uno sostenido por las oraciones de un padre, de una madre, de un amigo, que uno está incluido ahí y que oran por uno y le ayudan en esos momentos de dificultad, ¿verdad? ¿Y cuánto de lo que hoy tenemos es beneficio, no sé, de un rosario, de una mamá, de una oración, de un papá, de un hermano que piden y que uno lo ve y dice, esta parte es lo que llama mucho la atención, podemos salvar a otro? Y obviamente está la parte de cómo somos, pero también la parte del ejemplo, ¿verdad? Está demostrado que cuando uno trabaja alrededor de personas con excelencia, uno termina trabajando con excelencia. Y viceversa, si trabaja uno mediocremente, va a terminar con muchísimas personas en la mediocridad. Pero ¿cómo ir haciendo esta diferencia en nuestros círculos, verdad? ¿Cómo ir haciendo la diferencia de un círculo con Dios? Y esa es la parte interesante. Si nosotros lo vemos, nos damos cuenta que muchos de nosotros que estamos acá, nos acercamos a Dios porque alguien en algún momento estaba cerca, porque alguien en algún momento estaba en eso yendo a la misa, rezando el rosario, escuchando una prédica, y en algún momento. Y eso nos impacta y nos da un permiso para hacerlo. Entonces, esta primera parte vale la pena destacarla y centrarse, porque qué lindo es que nosotros podamos influir en la salvación de alguien más, ¿verdad? En el bienestar de alguien más. Y esa es la parte tal vez complicada en muchos momentos, cómo lograr que eso se mantenga y que tenga un impacto en el prójimo. Y ya por eso, pues Pablo nos va diciendo, ¿verdad? Por eso cuando llegamos a 1 Corintios 7:30 nos dice, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por su lágrima, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían de apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Y esa es otra parte interesante, porque la métrica de hoy es la de poseer muchísimas cosas. No es por nada que tenemos personas como Marie Kondo enseñando a vivir con menos objetos alrededor nuestros, a vivir con menos cosas, porque el punto es hemos cosificado a la humanidad. La vez pasada se decía un estudio que uno podía vivir con 150 productos nada más y todo lo demás es un exceso. Y uno lo va viendo, ¿verdad? El presidente Mujica decía que ese es el gran tema del tiempo, ¿verdad? De que nosotros no nos damos cuenta y nos gastamos el tiempo y el dinero, siendo una representación del tiempo, nos gastamos eso. Y él decía, miren, no es una apología a la pobreza, es una apología a la sobriedad, es una apología a que si yo tengo libertad de apoyar a alguien, de ayudar, de estar, entonces yo tengo esa posibilidad de ser mejor y de ayudar al prójimo.
Pero es esta parte donde muchas veces lo que nosotros terminamos siendo dueños, nos paran siendo dueños de nosotros. Y el sufrimiento viene mucho por eso, ¿verdad? Ya se sabe cuánto es el nivel de problemas que se tienen en parejas, en personas, a nivel de deudas, ¿verdad? Y entonces uno lo ve dentro de este lado y lo que dice es, hay cositas más importantes, ¿no? Hay algo más importante como tener una relación con Dios, es muy importante, ¿verdad? Lo que pasa es que el desapego de las cosas, ya con el hecho de que yo no voy a tener ídolos, yo no voy a tener a mis ídolos, sea el dinero, sea la familia y esto, es decir, saber a quién me debo, ¿verdad? Y para quién estoy y para quién existo y para quién trabajo. Se nos olvida eso. Y eso es lo que está diciendo Pablo desde una parte de humildad, porque ahí es donde en el matrimonio no puede caber el ego. Y esa es la parte tal vez más interesante que Pablo nos dice, pero no solo en el matrimonio, sino en las relaciones. Las relaciones son un tema donde el ego no puede caber, ¿verdad? Si yo tengo un hijo y le digo, claro, ¿por qué no me llamaste? Es ego. Si a mí me interesa escuchar sobre uno de mis hijos o mis hijas, el que tiene que llamar soy yo. El que tiene que estar soy yo. Y entonces el ego entra y le susurra en el oído, pero ¿cómo hacer? Si yo lo crié, si yo soy, si yo esto, yo soy lo otro. Es ego, porque no es por amor entonces, es por una cuentadancia que podemos hacer las cosas. Y muchas veces como papás quedamos en lo mismo, ¿verdad? Entra uno y salúdenme. ¿Y qué tiene de malo que uno salude también? O sea, por supuesto que hay un tema de educación, pero no nos perdamos en esto, porque en el matrimonio es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a recoger yo si yo no lo tiré? ¿Por qué voy a hacer esto si yo no lo hice? ¿Por qué? Pero es un trabajo en equipo. O sea, siempre ha sido igual que con Dios. Y van a haber muchas cosas que uno no va a tener ganas de hacer, por supuesto. Pero, para ejemplo, tenemos ahí cada uno de los personajes de la Biblia que no tenían ganas de hacer las cosas muchas veces. Jonás no tenía ganas de ir a Nínive, Jeremías no tenía ganas de predicar, Moisés no tenía ganas de subir la montaña, cada uno de ellos no tenía ganas, pero eso es cuando uno trabaja en equipo. Y por eso es que es algo tan lindo cuando la Biblia dice que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, refiriéndose a Dios y la pareja. Es una cuerda bonita de tres hilos, ¿verdad? Y esa es la parte importante, pero si yo pongo todas mis relaciones en base a lo que vimos, en base al ego, ¿verdad? En base, no, 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 ¿para qué le voy a decir a mi esposo o a mi esposa que me acompaña a misa si nunca va? ¿Para qué le voy a decir que venga a escuchar la palabra si nunca lo hace? ¿Para qué lo... Y ese es el punto del egoísmo, porque el punto más importante es que la salvación de uno, de su familia y de otros pasa por uno. Pasa por llevar las buenas noticias, pasa por tocar, como en otras prácticas, tocar puertas y llevar las buenas noticias. Pero si nosotros, egoísticamente, nos encerramos en esa parte de decir, no, solo la salvación es para nosotros, solo nuestra vida espiritual, porque da vergüenza, porque da esto, entonces lo perdemos. Y era lo que decía ahí, como papás también, ¿verdad? Y como hijos y como hermanos, hacerlo, es decir, nos sostenemos los unos a los otros. Pero el punto viene siendo ese, tenemos que aprender a hacerlo. Entonces esa es la parte bonita de Corintios, porque luego habla de en 1 Corintios 8, habla del sacrificio de la comida sacrificada a los ídolos, y tal vez uno se puede perder, pero bueno, y los ídolos o no. No, la parte interesante, si ustedes leen con detenimiento, es que Pablo esté diciendo que el punto es cómo a esa comida le podemos nosotros tener un ídolo. ¿Cómo es que a esa comida nosotros lo podemos idolatrar? ¿Y qué significa eso? A veces llegamos y le ofrecemos a alguien la comida o le ofrecemos algo de ver. No, no, no. Eso es para tu papá. No, no, no. Eso es para cuando hay visitas. Eso es para cuando. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces idolatramos las cosas y decimos, y no lo hacemos con gusto y no lo damos porque no, no, no. Eso es para esto es para lo otro, eso es para esta parte. ¿Verdad? Muchas veces hay una bonita práctica, por lo menos que usualmente recomiendo, es sacar la vajilla de China, decían antes, ¿verdad? Esta vajilla elegante y usarla, porque es la más empolvada esperando a que alguien importante llegue. ¿Y acaso no es importante que lleguen los hijos, que lleguen los nietos, que lleguen los hermanos? Por supuesto que sí. Pero mucho pasamos idolatrando nuestra vajilla elegante para aquella invitación que es la persona y uno se olvida
de que probablemente las personas más importantes de la vida de uno ya llegan constantemente, ¿verdad? De que uno antes decía como en las películas, está va a venir mi jefe a comer y entonces sacaba el florero y sacaba todo lindo y decía, qué impresionante que podamos hacerlo por otros, pero no por los que realmente son importantes en nuestra vida, ¿no? Como nuestros hijos, nuestros papás, nuestras mamás, hermanos, sino que lo que hacemos usualmente es como la persona ya la conocemos y nos ha visto, mira, ahí está, y el plato quebrado y todo chorreado y todo esto, y uno dice, qué impresionante si son las personas que uno ama. Y eso un poco es el tema de la idolatría, ¿verdad? La idolatría que va hacia, yo voy a no hacer esto, yo voy a poner esto solo es para ocasiones especiales, sin saber que todos los días realmente es un bonito día para celebrar con quien se pueda celebrar, ¿verdad? Porque eso es una buena noticia que nos da Dios todos los días. Entonces, a veces dentro de esto decía como tener una discusión, imagínense, yo me imagino a Pablo teniendo esta discusión tan interesante, bueno, ¿será que se puede comer la comida de un ídolo o no, verdad? Alguien dejó una, no sé, un pedazo de carne no cocinado frente a uno, ¿qué podría ser uno? No, y dice, mucho tiene que ver en qué tú crees. ¿Verdad? Porque a veces la gente dice no, y esa es la parte. A veces no sabemos en qué creemos, a veces no sabemos en qué nivel de idolatría nosotros estamos, esperando estos momentos, estas situaciones donde realmente puede ser que nunca lleguen, ¿verdad? Puede ser que nunca estén. Entonces la parte interesante es que el que afirma lo que sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces dice una gran diferencia. Si yo amo a Dios, yo agradezco todo lo que Dios me da, ¿verdad? El hecho de si mis papás están vivos, el hecho de si mis hermanos están vivos, el hecho de si mis hijos están vivos, ¿verdad? De si mis nietos están vivos, son cosas que yo agradezco y que son un gran motivo de celebración. Y entonces pasamos esperando la vida para ese gran momento, aletargando la felicidad y el agradecimiento a Dios de decirlo. Por eso es que sufrimos tanto en los funerales. Porque vamos aletargando la vida para cuando seamos grandes, para cuando pase, para cuando esto. Y es una parte interesante, ¿no? Recién escuchaba a un médico respecto a esto y decía, ¿cómo es impresionante el hecho de que las personas pasan tratando en la vida de justificar su existencia? Justificar su existencia, ¿cómo? Tratando de hacer mil y una cosas, ¿verdad? De que leyendo más, que estudiando más, que trabajando más, que haciendo más. Y se les olvida que no la existencia, sobre todo desde puntos cristianos, no es de justificar, es de hacer el trabajo de Dios. Y parte de hacer el trabajo de Dios es amar al prójimo. Y parte de amar al prójimo es amar a quien tenés cerca. Así es sencillo, ahí, en la proximidad, cerca. Entonces, si yo amo, me despojo del ego. Y si tengo que recoger 400 veces los regueros después de que las personas se van y después de atender, los recojo, pero lo hago con gratitud en el momento que no estoy enseñando algo, por supuesto, ¿verdad? No es recoger todo el tiempo que los niños dejan todo tirado otra vez, ¿no? Sino que hay que aprender, pero hacerlo con placer, hacerlo con gusto, hacerlo con, porque es lo que Dios nos manda también. Y a veces se nos olvida esa parte tan interesante. Entonces pasamos básicamente adorando a los ídolos y ponemos a personas en el pedestal que deberían de estar otras, no debería nadie estar en el pedestal, solo Jesús, pero ponemos a personas en el lugar inadecuado, esperando que cuando sea importante y todo encuentro es importante. Por eso en 1 Corintios 9 dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo en común y hago lo posible para salvar a algunos. ¿Y a qué va con esto? ¿Verdad? Es decir, a veces lo que la persona necesita es un abrazo. A veces lo que la persona necesita es amor. A veces lo que la persona necesita es paz. A veces lo que la persona necesita es caridad, generosidad. Y entonces yo me tengo que volver lo que la persona necesita, está diciendo Pablo. Yo no puedo servir al otro pensando en que me voy a servir a mí mismo. ¿Verdad? Estaba aquella parte que decía un padre de que una persona le decía, pero padre, a mí el rosario me cuesta, me es difícil. Y le dice, el rosario no es para ti, el rosario es para la Virgen María. Es como por más a ti que te gustan los girasoles y a tu mamá le gustan las orquídeas, le das orquídeas a tu mamá. No es lo que a ti te gusta, es lo que a ella le gusta.
Y lo decía porque era un ejemplo muy bonito de esto, ¿verdad? De este egoísmo que a veces hacemos. ¿Verdad? No, vamos a comer lo que a mí me gusta, vamos a comer lo que yo tengo, pero eso no es actitud de servicio, esa es actitud de servirme, ¿verdad? La actitud de servicio es específicamente cómo entonces yo puedo brindarle a la otra persona lo que le gusta, lo que es, ¿verdad? Aquella parte que cuando le invitaba a uno a comer le decían, mira, ¿qué te gustaría que te tuvieran? ¿Verdad? ¿Qué te gustaría que comieras? ¿Qué es eso? Esa parte tan bonita del servicio. Pero ya a nuestras generaciones y a otras se va volviendo cada vez más difícil. Y esa es parte de regresar, porque cada vez estamos más centrados en servirme que servir, ¿verdad? Y como decía San José María Balaguer, el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Estamos hechos para servir y no estamos cumpliendo nuestro rol si no nos servimos. Y por eso es que hay una parte muy linda que dice en 1 Corintios 9 30 24 dice, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así corren para ganar, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que lo haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y eso es hermoso, porque ¿cuánto tiempo le dedicamos a tantas cosas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestras profesiones? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a películas, a series, a revistas? ¿Y cuánto tiempo estamos preparando y ejercitándonos en Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo realmente estamos con Dios, estamos ejercitándonos espiritualmente para bendecir a los demás? Es un trabajo importante. Es un trabajo importante el hecho de leer la Biblia todos los días. Es un trabajo importante el hecho de rezar todo el rosario todos los días. Es un trabajo importante el hecho de ir a misa. Es un trabajo importante el hecho de dar consejo. Pero si yo tengo que estar preparado, si yo fuese, por ejemplo, un carpintero, yo estudiaría las mejores formas para hacer carpintería porque es de lo que voy a ganarme la vida. ¿Y nosotros de qué nos estamos ganando la eternidad? ¿Verdad? Si estamos medio chuecos, estamos apostándole a algo terrenal que se termina, que ya uno se jubila, se retira, etcétera. Pero ¿y qué está pasando allá al fondo? ¿Qué está pasando en la eternidad? Entonces, por eso es importante y es lo vamos conectando cada una de las cosas que nos va diciendo. Hey, tener una vida cercana a Dios es una vida que no solo va a beneficiarme a mí, va a beneficiar a mis papás, a mis hijos, a mis tíos, a mis primos, a muchas personas con el ejemplo. El discernimiento con el que voy a tomar yo decisiones no va a ser el mismo que otras personas. Se va a tener mucho más claridad, mucho más tranquilidad, mucho más paz. Y por eso es que es lo que nosotros todos buscamos. Y finalizamos con la 1 Corintios 10 que dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y esa es la parte importante. Es decir, nosotros tenemos que tener la certeza de que podemos ayudar al prójimo. El egoísmo siempre va a hablar de cómo le vas a hacer eso, si es una persona X, si es una persona Y, si no te llama, si no te dice, si no te visita. Y la pregunta es, ¿por qué lo está uno haciendo? Y ahí lo dice Pablo, por el bien de los demás. O sea, a veces puede ser incómodo, pero lo hago por el bien de los demás. A veces puede ser inapropiado, pero lo hago por el bien de los demás. A veces no puede ser lo idóneo, pero lo hago por el bien de los demás. Si recordemos de que no es por nosotros, que nosotros no somos ese centro de atención dentro de esto, sino los demás, que son estos actos de generosidad. Si no regresamos otra vez, ¿por qué todo es autoayuda? Porque puede ser, o porque yo soy egoísta y solo yo creo que me puedo ayudar, o la cuestión más terrible, porque no hay nadie que esté ayudando. Y esa es tal vez la más dura para todos los cristianos. ¿Estoy ayudando al prójimo o no? Si estoy aletargando, si estoy preocupado sobre cuándo va a ser que voy a dar, eh, voy a usar esos platos de China, que ya va a haber más tiempo adelante para esa llamada,
que ya va a haber más tiempo adelante para esa convivencia, que ya va a haber más tiempo adelante, puede ser que ese tiempo nunca llegue y que esté llorando entonces encima de una caja de madera diciendo todo lo que me arrepentí por no haberlo hecho, ¿verdad? Como bien dice aquel poema de En vida, hermano, en vida, es un poema de servicio, ¿verdad? Es un poema de ayuda. Y no es preciso precisamente para las personas, solo los hermanos, sino en eso. Y me gustaría, ¿verdad? Como el terminar leyendo ese poema hoy, porque vale mucho la pena para recordarnos que la vida es hoy. Y dice, si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy. Sé muy bueno, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se mueran. Si deseas dar una flor, mándalas hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices y a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes de tumbas flores, llena de corazones, llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida.